Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. ¿Y si te dijera que una de las victorias más aplastantes de Napoleón fue decidida en solo 40 minutos por su archienemigo, en el calor sofocante de un julio de 1812, cerca de Salamanca? Dos de los más grandes estrategas de la época, Arthur Wellesley y el mariscal Marmont, se observaban en un tenso juego de ajedrez militar. Un solo error, una columna que se extendió demasiado, le dio a Wellington la oportunidad que había esperado durante días. Lo que siguió no fue una batalla, fue un golpe de mazo, una obra maestra táctica que selló su leyenda y abrió las puertas de Madrid. Quédate para descubrir el instante preciso en que el duque de Wellington vio la grieta en el ejército francés y desató el infierno. El año 1812 amanece sobre una península ibérica desangrada por 4 años de una guerra brutal. España es un vasto y complejo tablero de ajedrez donde las piezas se mueven con lentitud y coste. El poder del Imperio francés, aunque nominalmente dominante, se encuentra peligrosamente extendido. Napoleón Bonaparte, el emperador, ha desviado su atención y sus mejores tropas hacia el este, preparando la colosal invasión de Rusia. Para él, la guerra en España se ha convertido en una úlcera, una sangría constante de hombres y recursos que delega en sus mariscales, quienes a menudo compiten entre sí más de lo que cooperan. El control francés es una ilusión de grandes ciudades y rutas principales, pero el campo es un territorio hostil. La guerrilla española, una fuerza popular y descentralizada, acosa sin descanso las líneas de suministro, embosca convoyes y desgasta la moral del invasor. Cada destacamento francés es una isla en un mar de hostilidad. En este escenario fragmentado, el gobierno legítimo español resiste en el bastión de Cádiz, protegido por la Royal Navy. Mientras tanto, en la frontera con Portugal, se encuentra la única fuerza aliada capaz de enfrentarse a los ejércitos imperiales en campo abierto: el ejército anglo-portugués. Esta fuerza, forjada y disciplinada, espera su momento. La distracción de Napoleón en las estepas rusas es la oportunidad que su comandante ha estado esperando. El equilibrio de poder es precario. Los franceses, a pesar de su dispersión, aún poseen ejércitos formidables como el ejército de Portugal en el norte y el ejército del sur en Andalucía. Cualquier error de cálculo, cualquier movimiento en falso, podría llevar al desastre. El tablero está dispuesto para una nueva campaña, una que podría cambiar el curso de la guerra. Al mando de las fuerzas aliadas se encuentra una figura que encarna la tenacidad y el cálculo frío: Arthur Wellesley, duque de Wellington. Lejos de ser un general dado a las cargas impetuosas o a las maniobras napoleónicas de aniquilación, Wellington es un estratega metódico, un maestro de la logística y un profundo conocedor del terreno. Su reputación en la península se ha forjado sobre la base de una defensa inquebrantable y una paciencia estratégica. Su mayor triunfo hasta la fecha no fue una batalla campal, sino la construcción de las líneas de Torres Vedras, una red de fortificaciones casi inexpugnable que protegió Lisboa y frustró la invasión de Portugal por parte del mariscal Massena en 1810, obligando a los franceses a una retirada humillante y costosa. Wellington comprende a su ejército a la perfección. Sabe que su infantería británica, con su disciplina de fuego y su formación en línea de 2 filas, es el ancla de su poder. Puede resistir la carga de la caballería y destrozar a las columnas de asalto francesas con descargas precisas. Por ello, su táctica predilecta es la cresta inversa.
posicionar a sus tropas justo detrás de la cima de una colina, protegiéndolas del fuego de artillería enemigo y ocultando su número y disposición. Cuando el enemigo avanza penosamente, cuesta arriba, desordenado y fatigado, se encuentra de repente con una línea de casacas rojas que se levanta para desatar una tormenta de plomo a corta distancia. Este enfoque, eminentemente defensivo, le ha valido el apodo de General Sepoy por parte de sus enemigos, una burla a su servicio en la India. Pero detrás de su cautela se esconde una mente aguda, capaz de identificar el más mínimo error del adversario y de lanzar un contraataque devastador en el momento preciso. En 1812, el maestro de la defensa siente que ha llegado el momento de pasar a la ofensiva. Frente a Wellington se encuentra Auguste de Marmont, duque de Ragusa. Es uno de los mariscales más jóvenes y brillantes de Napoleón, un hombre de gran inteligencia, cultura y ambición. A diferencia de muchos de sus colegas, Marmont es un consumado especialista en artillería, al igual que el propio emperador, con quien compartió los primeros años de su carrera. Tras el fracaso de Massena, en Portugal, Marmont fue el elegido para tomar el mando del maltrecho ejército de Portugal. Con gran energía y habilidad administrativa, lo reorganizó, reequipó y restauró su moral, convirtiéndolo de nuevo en una fuerza de combate de primer orden. Marmont es la antítesis de la cautela de Wellington. Representa la escuela napoleónica de la guerra, la búsqueda de la batalla decisiva, la velocidad, la audacia y la maniobra ofensiva. Desprecia la estrategia defensiva de su oponente, considerándola poco honorable y timorata. Su objetivo no es simplemente contener a los aliados, sino atraer a Wellington a una batalla en campo abierto y destruirlo, obteniendo una victoria gloriosa que consolide su reputación y le asegure un lugar de honor en el panteón de los mariscales del imperio. Sin embargo, su ambición es también su mayor debilidad. Su deseo de gloria personal puede nublar su juicio, llevándole a subestimar a su adversario y a tomar riesgos innecesarios. Opera bajo la inmensa sombra de Napoleón, consciente de que una gran victoria en España podría catapultarlo a la fama eterna, mientras que un fracaso lo condenaría al ostracismo. Esta presión por emular a su emperador y conseguir un triunfo espectacular será un factor determinante en la campaña que está a punto de comenzar. Marmont está convencido de su superioridad táctica y ansía la oportunidad de demostrarla, poniendo en marcha un peligroso juego del gato y el ratón contra el general más paciente de Europa. Con Napoleón enfocado en Rusia, Wellington aprovecha la parálisis estratégica francesa para tomar la iniciativa. El invierno y la primavera de 1812 se convierten en el preludio sangriento de la campaña de Salamanca. Su objetivo es claro: asegurar los pasillos de invasión hacia España, que están bloqueados por dos fortalezas clave en la frontera: Ciudad Rodrigo al norte y Badajoz al sur. En enero, desafiando el crudo invierno, Wellington lanza un asalto relámpago sobre Ciudad Rodrigo. La velocidad es esencial para evitar que el ejército de Portugal de Marmont pueda llegar al rescate. Tras un breve pero intenso asedio, las tropas aliadas abren brechas en las murallas y se lanzan a un asalto nocturno brutal. La ciudad cae en menos de 2 semanas, una hazaña logística y de ingeniería que sorprende a los franceses y asegura el corredor norte. Con una llave de España en su poder, Wellington se desplaza rápidamente hacia el sur, hacia la formidable fortaleza de Badajoz. Este asedio, en marzo y abril, será una de las operaciones más sangrientas de toda la guerra. Las defensas son mucho más fuertes y la guarnición francesa tenaz.
Tras semanas de bombardeo, el asalto final se convierte en una carnicería. Los soldados aliados caen por cientos en las brechas, enfrentándose a una defensa desesperada y letal. Finalmente, la fortaleza es tomada, pero a un coste humano terrible. La caída de Badajoz es seguida por un saqueo infame y violento por parte de las tropas aliadas, una mancha oscura en la victoria. A pesar del horror, estratégicamente el éxito es total. Con Ciudad Rodrigo y Badajoz en sus manos, Wellington ha asegurado su retaguardia en Portugal. Los dos principales ejércitos franceses, el de Marmont al norte y el de Soult al sur, ya no pueden apoyarse mutuamente con facilidad. El camino hacia el corazón de España, hacia Salamanca, está abierto. A principios de julio de 1812, el paisaje castellano se convirtió en un inmenso tablero de ajedrez. Sobre sus llanuras resecas y polvorientas, dos maestros de la guerra, Arthur Wellesley y Auguste de Marmont, iniciaron una compleja danza estratégica. Wellington, tras haber asegurado las fortalezas fronterizas de Ciudad Rodrigo y Badajoz en una campaña relámpago, avanzaba con su ejército anglo-portugués hacia el corazón de España. Su objetivo era claro: enfrentarse al ejército de Portugal de Marmont y liberar Salamanca, una ciudad clave. Marmont, un mariscal astuto y precavido, no estaba dispuesto a ofrecer una batalla en los términos de Wellington. En lugar de un enfrentamiento directo, optó por una guerra de maniobras. Durante días, los dos ejércitos marcharon y contramarcharon bajo un sol implacable, a menudo a la vista el uno del otro. Columnas de infantería levantaban nubes de polvo que se extendían por kilómetros, mientras la caballería exploraba los flancos, buscando cualquier signo de debilidad o error del adversario. Esta fase de la campaña fue una prueba agotadora de resistencia y logística. Los soldados sufrían por la escasez de agua y el calor sofocante, recorriendo largas distancias día tras día. Cada movimiento era una apuesta calculada. Wellington intentaba forzar un combate favorable, mientras Marmont buscaba cortar sus líneas de suministro o sorprenderlo en una posición vulnerable. La tensión era palpable. Los comandantes estudiaban mapas, recibían informes de espías y observaban con catalejos los movimientos del enemigo. No era una simple marcha, era un duelo de intelectos que se desarrollaba a una escala masiva, donde el más mínimo error de cálculo podía conducir al desastre. El destino de la campaña se estaba decidiendo no con balas, sino con botas sobre el terreno, en la extenuante aproximación a las murallas de Salamanca. La prolongada danza de maniobras llegó a su punto culminante en las orillas del río Tormes. Salamanca, con su imponente catedral y su puente romano, se erigía como el premio estratégico que ambos ejércitos ansiaban controlar. Para Wellington, asegurar la ciudad y sus vitales puentes era fundamental para mantener su avance y proteger sus líneas de comunicación con Portugal. Para Marmont, impedir este cruce o atrapar al ejército aliado mientras lo realizaba representaba una oportunidad de oro para obtener una victoria decisiva. El 17 de julio, las vanguardias de Wellington entraron en Salamanca, siendo recibidas con júbilo por la población local, cansada de la ocupación francesa. Inmediatamente, los ingenieros aliados se pusieron a trabajar para asegurar el puente principal y explorar los vados cercanos, como el de Santa Marta. La posesión de estos puntos de cruce le daba a Wellington una flexibilidad táctica crucial. Mientras tanto, el ejército de Marmont llegaba a la orilla opuesta, desplegándose en las alturas que dominaban el río. La atmósfera se cargó de una tensión extrema. Los dos ejércitos, ahora a tiro de cañón,
se observaban mutuamente a través del lento discurrir del Tormes. Se produjeron escaramuzas entre puestos de avanzada y duelos de artillería que resonaban en el valle, un preludio ominoso de la batalla que se avecinaba. Los ciudadanos de Salamanca subían a las murallas y a los tejados para contemplar el formidable espectáculo de dos potencias militares preparándose para el choque. Wellington había ganado la primera ventaja al cruzar el río, pero ahora se encontraba en una posición expuesta, con el Tormes a su espalda. Marmont, desde su posición elevada, buscaba el momento exacto para lanzar su ataque y convertir el río en una trampa mortal para los británicos. Cada comandante esperaba el error del otro. La mañana del 22 de julio de 1812 amaneció incierta. Una densa niebla matutina cubría el valle del Tormes, ocultando a los dos ejércitos y añadiendo una capa de suspense al inminente enfrentamiento. A medida que el sol castellano ascendía, el velo de niebla comenzó a disiparse, revelando un escenario de una escala sobrecogedora. Más de 100.000 hombres se preparaban para la batalla en las llanuras al sur de Salamanca. La noche anterior había sido tensa, con ambos ejércitos realizando complejos movimientos bajo el amparo de la oscuridad. Wellington había posicionado a sus divisiones en una formación defensiva, utilizando las ondulaciones del terreno para ocultar la verdadera fuerza y disposición de sus tropas. Su flanco derecho, considerado el más vulnerable, estaba anclado cerca del pueblo de Arapiles. Por su parte, Marmont, creyendo erróneamente que Wellington estaba planeando la retirada hacia Ciudad Rodrigo, vio una oportunidad para ejecutar una maniobra de flanqueo audaz. Su plan era marchar rápidamente hacia el oeste, rodear el flanco derecho aliado y cortar su ruta de escape. Al amanecer, las primeras columnas francesas ya estaban en movimiento, iniciando una larga marcha que las alejaría de su posición inicial. Desde un punto elevado, posiblemente el cerro del Arapil Chico, Wellington observaba con su catalejo. Vio el polvo levantado por las divisiones francesas que se extendían hacia su derecha. Durante horas, observó con una calma imperturbable, analizando la intención de su adversario. La atmósfera no era de combate frenético, sino de una calma tensa, una quietud expectante. Los soldados desayunaban, revisaban sus mosquetes y esperaban órdenes. El destino de la campaña de 1812 pendía de un hilo, dependiendo de la interpretación que cada comandante hiciera de los movimientos del otro en esas primeras y cruciales horas del día. En el centro del campo de batalla se alzaban dos colinas rocosas de cima plana, conocidas localmente como los Arapiles. Una era ligeramente más alta y grande, el Arapil Grande, y la otra más pequeña, el Arapil Chico. Aunque modestas en altura, su posición estratégica era inmensa. Quien controlara estas elevaciones dominaría el terreno circundante con su artillería y tendría un punto de observación inmejorable sobre todo el campo de batalla. Eran las llaves del tablero de ajedrez. Wellington, reconociendo su importancia desde el principio, había posicionado a sus tropas cerca del Arapil Chico, asegurándolo como un pivote para su línea defensiva. Sin embargo, en la confusión de los movimientos matutinos, el Arapil Grande quedó inicialmente desocupado. Fue un error momentáneo, pero casi fatal. Una división francesa, avanzando como parte de la gran maniobra de flanqueo de Marmont, se percató de la oportunidad. Con un rápido asalto, los franceses tomaron posesión del Arapil Grande, izando su bandera en la cima y comenzando a emplazar sus cañones. La captura de esta colina fue un golpe audaz y un serio revés para Wellington.
Desde esa posición dominante, la artillería francesa podía castigar a gran parte de la línea aliada y observar cada uno de sus movimientos. La situación se volvió crítica. Wellington ordenó un contraataque inmediato por parte de una brigada portuguesa, pero fue repelido con fuertes bajas. La lucha por estas colinas se convirtió en un microcosmos de la batalla más amplia, un feroz combate por el control del terreno clave. Con el Arapil Grande en manos francesas y el Arapil Chico en poder aliado, el escenario estaba preparado. Las dos colinas se convirtieron en fortalezas artilladas que se miraban desafiantes, marcando el punto focal donde la tensión de la batalla alcanzaría su punto de ebullición. La mañana del 22 de julio de 1812 amaneció con un sol implacable sobre los campos de Salamanca. El aire, denso y cargado de polvo, presagiaba la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, las primeras horas transcurrieron en una calma tensa, una quietud casi antinatural. Los dos ejércitos más poderosos de la península ibérica marchaban en paralelo, a menudo a solo unos cientos de metros de distancia, separados por un valle poco profundo. Era un espectáculo sin precedentes en la guerra napoleónica. Dos fuerzas masivas moviéndose como en un desfile macabro, cada una observando a la otra, esperando el más mínimo error. Desde la cima del Arapil Chico, Arthur Wellesley, el duque de Wellington, observaba con su telescopio cada movimiento del mariscal Marmont, quien hacía lo propio desde el Arapil Grande, un promontorio gemelo que dominaba el paisaje. Era una guerra de nervios, un duelo de intelectos y voluntades jugado en un tablero de ajedrez de colinas y llanuras resecas. Los soldados, cubiertos de sudor y polvo, soportaban el calor sofocante mientras seguían las órdenes de sus oficiales. Las columnas de infantería y caballería levantaban nubes ocres que se cernían sobre el campo de batalla, dificultando la visión y aumentando la incertidumbre. Cada comandante sabía que el primer movimiento en falso sería castigado con la aniquilación. Wellington, fiel a su naturaleza cautelosa y defensiva, esperaba su oportunidad. Conocía la impetuosidad de los mariscales franceses y confiaba en que la arrogancia de Marmont le brindaría la apertura que necesitaba. Marmont, por su parte, creía tener a Wellington atrapado y buscaba la maniobra perfecta para cortar su retirada hacia Portugal. Durante casi 5 horas, este peligroso baile continuó, con escaramuzas menores y fuego de artillería esporádico, que solo servían para aumentar la tensión insoportable que se apoderaba de ambos bandos. Hacia las 2 de la tarde, la paciencia del mariscal Auguste de Marmont finalmente se agotó. Engañado por las nubes de polvo y por los movimientos de las caravanas de suministros aliadas en la retaguardia, cometió el error de cálculo que cambiaría el curso de la guerra en España. Convencido de que Wellington había iniciado la retirada hacia Ciudad Rodrigo, Marmont vio la oportunidad de oro para infligir un golpe decisivo. Su plan era audaz: lanzar su ala izquierda hacia adelante a marchas forzadas para cortar la ruta de escape de los británicos y envolver su flanco. Envió órdenes urgentes a sus generales de división, Thomiers y Maucune, para que avanzaran con la máxima celeridad. Thomiers, al frente de la vanguardia, se lanzó con ímpetu, alejándose peligrosamente del resto del ejército francés. Esta decisión, nacida de la arrogancia y de una interpretación errónea de la situación, fue el principio del fin. Al acelerar la marcha de su flanco izquierdo, Marmont estiró su línea de batalla como una banda elástica a punto de romperse. Se abrió una brecha enorme y vulnerable entre la vanguardia de Thomiers y el centro del ejército,
comandado por el general Clausel. La cohesión del ejército francés se desvaneció en cuestión de minutos. Las divisiones se separaron, perdiendo el apoyo mutuo y exponiendo sus flancos de una manera que cualquier manual militar calificaría de suicida. Marmont había transformado una formación de batalla sólida en una serie de unidades aisladas y descoordinadas, ofreciendo a su adversario un blanco perfecto. Desde su posición elevada, Wellington aún no era consciente de la magnitud del regalo que su oponente le estaba entregando. Pero en el campo de batalla, la oportunidad, como el tiempo, es un recurso que no espera a nadie. Mientras el destino de la campaña pendía de un hilo, Arthur Wellesley se encontraba en una granja, tomando un modesto almuerzo de pollo frío. La tensión de la mañana había dado paso a una pausa expectante. De repente, un edecán llegó a galope tendido, con noticias urgentes del frente. Los franceses se movían rápidamente hacia el oeste. Su vanguardia se estaba separando del cuerpo principal. Wellington dejó su comida, montó en su caballo, Copenhagen, y galopó hasta la cima del Arapil Chico. Levantó su telescopio y barrió el horizonte. Lo que vio le hizo contener el aliento. La maniobra de Marmont no era una simple finta. Era un error catastrófico, una sobreextensión de manual. El flanco izquierdo francés, liderado por Thomiers, marchaba en solitario, completamente aislado y expuesto. La brecha entre él y el resto del ejército de Marmont era un abismo táctico. En ese instante, toda la cautela y la paciencia de Wellington se transformaron en una certeza depredadora. El momento que había esperado durante años, la oportunidad de destruir a un ejército francés en campo abierto, estaba frente a él. Se giró hacia su estado mayor, con los ojos brillando de una intensidad feroz. La leyenda cuenta que arrojó el hueso de pollo que aún sostenía y exclamó con una convicción que electrizó a todos los presentes: "By God, that will do". No había un segundo que perder. La epifanía se convirtió instantáneamente en acción. Con una velocidad y claridad asombrosas, comenzó a dictar una ráfaga de órdenes. Envió a su cuñado, Edward Pakenham, a tomar el mando de la 3ª División, oculta tras una colina, con una instrucción simple y brutal: Ned, ve y aplasta a esa gente en el llano. El plan maestro de la batalla de Salamanca nació en ese preciso momento, fruto de la arrogancia de un mariscal y del genio oportunista de otro. Las órdenes de Wellington desataron un torbellino de actividad coordinada en el lado aliado. El mayor general Edward Pakenham, un comandante tan enérgico como competente, no perdió ni un instante. Galopó hacia la 3ª División, que se encontraba estratégicamente oculta a la vista de los franceses tras la colina conocida como el Teso de Aldea Tejada. Estos veteranos, curtidos en 1000 batallas, esperaban en silencio y con una disciplina de hierro. Pakenham se dirigió a ellos con palabras breves pero contundentes, explicando la misión. No iban a defender, iban a atacar y a destruir. La división, formada en una perfecta línea de 4 batallones de profundidad, emergió de su escondite como una aparición. Para la división de Thomiers, que avanzaba con la confianza de quien persigue a un enemigo en fuga, la repentina aparición de más de 5000 casacas rojas en su flanco izquierdo fue un shock paralizante. Antes de que pudieran reaccionar, de que pudieran siquiera intentar cambiar su formación de columna de marcha a línea de batalla, la 3ª División estaba sobre ellos. El avance de Pakenham fue un trueno en un día despejado. Sus hombres avanzaron a paso rápido, con los mosquetes al hombro, como en un campo de desfile, hasta estar a menos de 100 metros. Entonces, se detuvieron.
una sola orden resonó sobre el campo. «Presenten. Fuego». Una descarga masiva, perfectamente sincronizada, barrió las filas francesas. El humo, el estruendo y la carnicería fueron instantáneos. La cabeza de la columna de Thomiers simplemente se desintegró. Inmediatamente después de la primera volea, los británicos calaron bayonetas y cargaron con un rugido ensordecedor. El flanco izquierdo del ejército francés, el pilar del plan de Marmont, se derrumbó en menos de media hora, iniciando una reacción en cadena que sellaría el destino de la batalla. Desde su posición elevada, Wellington observó el error fatal. La división del general Thomiers, en la extrema izquierda francesa, marchaba a un ritmo acelerado, separándose visiblemente del resto del ejército de Marmont en su afán por rodear el flanco aliado. Se había creado un espacio, una ventana de oportunidad que un depredador como Wellington no podía ignorar. «¡Por Dios! ¡Eso servirá!», exclamó, y las órdenes volaron. La tarea de castigar este error recayó en su cuñado, el general Edward Pakenham, al mando de la tercera división, hasta entonces oculta a la vista de los franceses. La división emergió de detrás de las colinas como una marea roja imparable. Marchando, en una formación de línea perfecta, avanzaron directamente hacia el flanco expuesto de la columna francesa. Los hombres de Thomiers, sorprendidos en plena marcha, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Intentaron desesperadamente girar para formar un frente, pero era demasiado tarde. La primera descarga de los mosquetes británicos, a quemarropa, fue devastadora, destrozando las primeras filas francesas. Antes de que el humo se disipara, Pakenham ordenó la carga a la bayoneta. La tercera división se estrelló contra la columna desorganizada, con una furia incontenible. Simultáneamente, la caballería pesada del general Le Marchand, compuesta por los dragones, cargó contra la retaguardia y el otro flanco, completando el cerco. En menos de 40 minutos, la división de Thomiers dejó de existir como una fuerza de combate coherente. Miles fueron hechos prisioneros, el propio Thomiers cayó muerto, y los pocos supervivientes huyeron en pánico. El ala izquierda del ejército francés había sido amputada de un solo golpe maestro, desequilibrando por completo la balanza de la batalla. La aniquilación de la vanguardia de Thomiers fue la señal para el ataque general. Con el flanco izquierdo francés desintegrado, Wellington lanzó al resto de su ejército hacia adelante como un martillo sobre un yunque. El peso principal del asalto frontal recayó en la quinta división del general James Leith y la cuarta división de Lowry Cole. Su objetivo era el centro francés, ahora peligrosamente expuesto, y luchando por reorganizarse tras el colapso de su ala. La quinta división de Leith avanzó con una disciplina de hierro bajo un intenso fuego de artillería y mosquetes. Se enfrentaron a las divisiones de Maucune y Brenier, que, aunque sorprendidas, ofrecieron una resistencia feroz. El choque de las líneas de infantería fue brutal. Ondas de humo de pólvora envolvían el campo de batalla, mientras las descargas de fusilería resonaban como un trueno continuo. Los regimientos avanzaban, disparaban y cargaban con la bayoneta en una lucha encarnizada por cada metro de terreno. A su lado, la cuarta división de Cole se lanzó contra el Arapil Grande, una colina clave en el centro del campo de batalla, defendida tenazmente por la división del general Bonnet. La lucha por esta posición elevada fue uno de los episodios más sangrientos de la jornada. Los hombres de Cole ascendían la pendiente bajo una lluvia de plomo, cayendo por docenas, pero sin cejar en su empeño. La batalla
se había transformado en un gigantesco combate de desgaste, una prueba de resistencia y valor entre dos ejércitos veteranos. Las bajas se acumulaban a un ritmo alarmante en ambos bandos. El asalto frontal de Wellington estaba poniendo a prueba al ejército francés hasta su límite, pero el resultado aún pendía de un hilo. En el momento más crítico de la batalla, cuando el liderazgo era más necesario que nunca, el desastre golpeó el corazón del mando francés. El mariscal Marmont, al darse cuenta de la catastrófica sobreextensión de su flanco izquierdo y viendo a la tercera división de Pakenham aparecer como una aparición mortal, galopó frenéticamente para intentar revertir sus órdenes y contener el inminente colapso. Sabía que había cometido un error que podría costarle la batalla y quizás su carrera. Montado a caballo, rodeado de su Estado Mayor, gesticulaba y gritaba nuevas directrices para intentar formar una nueva línea defensiva. Fue entonces cuando el azar de la guerra intervino de la forma más cruel posible. Un proyectil de artillería británico, probablemente un shrapnel, explotó en el aire muy cerca del grupo de mando. La metralla barrió la posición. Un trozo de metal incandescente alcanzó a Marmont, rompiéndole el brazo derecho y 2 costillas, dejándolo gravemente herido y fuera de combate al instante. El mariscal cayó de su caballo, sumiendo a su entorno en el más absoluto caos. Casi simultáneamente, el general Bonnet, el segundo al mando y jefe de una de las divisiones centrales, también fue alcanzado por el fuego de artillería y resultó herido de gravedad. En cuestión de minutos, el ejército de Portugal había perdido a su comandante en jefe y a su sucesor inmediato. La cadena de mando se rompió por completo. No había nadie con la autoridad y la visión global para coordinar una respuesta coherente al asalto total de Wellington. Mientras las divisiones británicas avanzaban implacablemente, el cerebro del ejército francés quedó paralizado, dejando a las unidades individuales luchar por su cuenta en una situación cada vez más desesperada. Del caos de un liderazgo decapitado surgió una figura decidida: el general Bertrand Clausel. Al ser el siguiente general de división con más antigüedad, asumió el mando del maltrecho ejército francés. A diferencia de Marmont, Clausel no había participado en el error inicial, y con una claridad notable en medio de la confusión, comprendió que la única esperanza residía en la audacia. Rendirse a la defensiva significaría una derrota segura y paulatina. Su única opción era contraatacar con todo lo que le quedaba. Con una energía feroz, Clausel reorganizó rápidamente las divisiones del centro y la reserva que aún no habían sufrido el peso del ataque británico. Identificó un punto débil en la línea aliada que avanzaba: la cuarta división de Cole, que había sufrido enormes bajas en su asalto al Arapil Grande, y ahora se encontraba exhausta y desordenada. Clausel reunió a sus mejores tropas, incluyendo las divisiones de Sarrut y Ferrey, y las lanzó en una carga masiva y perfectamente coordinada contra el vulnerable centro de Wellington. Este contraataque francés fue ejecutado con una velocidad y una furia impresionantes. Los soldados franceses, gritando «Vive l'Empereur!», se estrellaron contra las líneas británicas y portuguesas. La debilitada división de Cole, superada en número y sin aliento, comenzó a ceder terreno. Por un momento, pareció que la audaz maniobra de Clausel podría revertir el curso de la batalla. El centro de Wellington se dobló peligrosamente y la crisis se apoderó del campo aliado. El contraataque francés había creado una nueva y peligrosa fase en la batalla, obligando a Wellington a reaccionar de inmediato para tapar la brecha.
y evitar que su propia victoria se convirtiera en un desastre. Mientras las alas de Wellington cosechaban un éxito espectacular, el centro de la batalla se convirtió en un caldero de caos y desesperación. Con el mariscal Marmont y su segundo al mando, Bonnet, fuera de combate, el mando francés recayó en el general Bertrand Clausel. Un comandante enérgico y capaz, Clausel vio una oportunidad en medio del desastre. Se percató de que, mientras el flanco izquierdo francés se desintegraba, el centro de Wellington se había estirado peligrosamente para apoyar el ataque. Sin dudarlo, reunió a las divisiones francesas que aún conservaban su cohesión y las lanzó en un contraataque masivo y furioso contra la cuarta división británica del general Lawry Cole. El asalto fue de una violencia inaudita. Las tropas francesas, gritando «Vive l'Empereur», avanzaron con bayoneta calada, decididas a vengar a sus camaradas caídos. La línea británica, superada en número y agotada por los combates previos, comenzó a ceder. Las casacas rojas retrocedieron paso a paso, luchando por cada palmo de terreno. Por un momento crítico, pareció que el centro de Wellington se quebraría, lo que habría revertido toda la ventaja obtenida, y podría haber significado la aniquilación de su ejército. El propio duque de Wellington se encontraba en el corazón de la crisis, impasible bajo el fuego enemigo, reorganizando batallones y exhortando a sus hombres a resistir. La disciplina de la infantería británica fue puesta a prueba hasta el límite absoluto. Se doblaron bajo la inmensa presión, las bajas se amontonaban, pero milagrosamente no se rompieron. La llegada de la quinta división portuguesa de Light fue vital para taponar las brechas, estabilizando la precaria situación justo a tiempo. El contraataque de Clausel había sido detenido, pero el ejército aliado había estado a un suspiro del colapso. Wellington había contenido la hemorragia en su centro, pero la situación aún era extremadamente frágil. El contraataque de Clausel, aunque detenido, había dejado a las divisiones cuarta y quinta maltratadas y desorganizadas. El general francés se preparaba para un segundo asalto, creyendo que un último empujón podría romper definitivamente las líneas aliadas. Fue en este preciso instante, el punto de inflexión de la batalla, cuando Wellington desató su carta final. Durante todo el combate, había mantenido a la sexta división del general Henry Clinton en reserva, oculta de la vista del enemigo tras un pliegue del terreno. Eran sus tropas más frescas, una fuerza intacta y poderosa, esperando la orden decisiva. Y esa orden llegó. La sexta división avanzó en perfecto orden de batalla. Una imponente muralla de casacas rojas y bayonetas relucientes que emergió a través de los exhaustos supervivientes de la cuarta división. Para los franceses, que creían estar a punto de lograr la victoria, la aparición de miles de soldados enemigos frescos fue un golpe psicológico demoledor. No hubo vacilación. Al son de los tambores, la división de Clinton bajó sus mosquetes y cargó. El impacto fue irresistible. Chocaron contra las columnas francesas, ya agotadas por su esfuerzo anterior, y las hicieron añicos. La cohesión del ataque de Clausel se evaporó en un instante. Lo que había sido un asalto disciplinado se convirtió en una masa de hombres desmoralizados que huían para salvar la vida. Esta carga no fue simplemente un contraataque, fue el golpe de gracia que destrozó el corazón del ejército francés. El centro de Clausel se desintegró por completo, sellando el destino de la batalla de Salamanca. La audaz jugada de Wellington había funcionado a la perfección, convirtiendo una crisis mortal en una victoria rotunda y definitiva. Con el centro hecho pedazos por la carga de la sexta división
y los flancos previamente desintegrados, el ejército de Portugal francés dejó de existir como una fuerza de combate coherente. La disciplina se evaporó y la retirada ordenada se transformó en una fuga desesperada y caótica. El pánico se extendió como la pólvora entre las filas francesas. Soldados que minutos antes habían luchado con valentía, ahora arrojaban sus mosquetes, mochilas y todo lo que pudiera ralentizarlos, corriendo para salvar sus vidas. El campo de batalla se convirtió en un vasto panorama de derrota. Wellington, decidido a no dejar escapar a su presa, lanzó a su caballería en una persecución implacable. Los dragones pesados de Le Marchand ya habían causado estragos, y ahora el resto de los regimientos de caballería se unieron a la caza. Cargaron contra las masas desorganizadas, cortando a los rezagados y forzando la rendición de unidades enteras. La ruta de escape principal, hacia el puente de Alba de Tormes, se convirtió en un cuello de botella de terror y confusión. Hombres, caballos y carros de suministros se atropellaban en un intento frenético por cruzar el río Tormes hacia la seguridad. La artillería francesa, incapaz de seguir el ritmo de la huida, fue abandonada en el campo, sus cañones silenciados para siempre. En un último acto de heroísmo, la división del general Foy intentó formar una retaguardia para proteger la retirada, librando combates desesperados contra la vanguardia aliada. Aunque lucharon con una valentía admirable, solo pudieron ralentizar lo inevitable. El sol se ponía sobre los arapiles, tiñendo el cielo de rojo y naranja, iluminando una escena de carnicería y triunfo. La victoria de Wellington no era solo táctica, era aniquiladora. El ejército francés se estaba desintegrando bajo la presión de la persecución. La mañana del 23 de julio de 1812 reveló la magnitud de la catástrofe francesa. El campo de batalla estaba sembrado con miles de muertos y heridos. El ejército de Portugal había sufrido más de 14.000 bajas, incluyendo 7.000 prisioneros. Los aliados capturaron 2 águilas imperiales, 6 estandartes y más de 20 piezas de artillería. Fue una de las derrotas más decisivas sufridas por un ejército napoleónico hasta esa fecha. Para Arthur Wellesley, el duque de Wellington, Salamanca fue la confirmación de su genio militar. No fue una batalla de desgaste, sino una obra maestra de la maniobra, la oportunidad y la audacia, donde aniquiló a un ejército de tamaño similar en menos de 1 hora de combate intenso. La noticia de la victoria resonó en toda Europa. En una España que sufría bajo la ocupación, fue un faro de esperanza que revitalizó la resistencia. Para Napoleón, enfrascado en su catastrófica invasión de Rusia, la noticia fue un golpe amargo y una distracción que no podía permitirse. Sin embargo, la consecuencia estratégica más inmediata fue la apertura del camino hacia el corazón de España. Con el principal ejército francés en la región destrozado, no había ninguna fuerza significativa que pudiera impedir el avance de Wellington hacia Madrid. El rey impuesto por Napoleón, su propio hermano José Bonaparte, se vio obligado a abandonar la capital en una humillante retirada. Pocas semanas después, el 12 de agosto de 1812, Wellington y su ejército entraron triunfalmente en Madrid, aclamados como libertadores por una población exultante. La liberación de la capital, aunque temporal, fue un golpe propagandístico y moral inmenso. La batalla de Salamanca no solo había destruido un ejército, sino que había quebrado el aura de invencibilidad francesa en la península y había cambiado irrevocablemente el curso de la guerra.